transmitirles el afecto, el cariño de la Iglesia 24. Les traigo nuestro reconocimiento y nuestro amor también, y también reconocemos el testimonio del Señor en este lugar. Y el testimonio lo tiene la Iglesia, que son ustedes. Así que el Señor fortalezca su obra en este lugar. Así que te tengo que pedir perdón, Luis, porque dejé todo esto acá y no sabía que vos venías con él. Pero era una cuestión de comodidad. Vamos a volver a el capítulo 8 de San Juan, y decíamos que había un segundo pensamiento aquí dentro de esta porción, pero había quedado, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo no leí el versículo 30. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 30? Hablando el Señor Jesús, de estas cosas, muchos creyeron en Él. Y es notable que, siendo una expresión tan fuerte del Señor, ¿no? Ustedes morirán en su pecado. Y ellos creyeron en Él. Ahora fíjense ustedes, hermanos, verso 31 al 38, comienza de esta manera. Y dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Como si el Señor, ¿cierto?, dirigiera su mirada y lo que iba a expresar y lo que iba a contar a los que habían creído en Él. Y nosotros en esta mañana somos parte de esa bendición, y lo que el Señor nos va a decir, o lo que el Señor va a revelarnos a nosotros en esta mañana, es para los que hemos creído en Él. Ahora, sin duda, nosotros tenemos un concepto de que la persona que ha creído en Él es una persona salva, ¿sí? Bien, pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a descubrir algunos detalles de esto. Dice el verso 31 de esta manera: si ustedes y vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí hay tres cosas para destacar. El Señor les habla a estas personas y les dice que debemos permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra como una semilla espiritual del cielo en el corazón de las personas tiene sus frutos. El primero es que nosotros seremos verdaderamente sus discípulos, que nosotros conoceremos la verdad, y que la verdad nos pone en un lugar especial. Y es la libertad espiritual, la libertad emocional y la libertad real de alguien que ha sido convertido en, 2 Corintios 5:17, una nueva creación. Mire usted la maravillosa repercusión que tiene la libertad en el corazón de las personas. Verso 33. Y acá desbarrancaron los judíos de nuevo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, si jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la familia, sino que pasaba con el esclavo. Lo vendían. Se hacía viejo, se lastimaba, dejaba de producir, y la familia se desprendía del esclavo como de una cosa. El hijo sí queda para siempre en la casa. Qué bendición, hermano. ¿Sabe usted? Usted está en las manos del Señor para siempre. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Vamos, ustedes saben: tribulación, angustia, muerte, desnudez. Nada ni nadie, ni lo que se creará, ni lo que fue creado, nos puede sacar de las manos. El hijo siempre queda en la casa. Así que, les dice el Señor,
Si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quiero decirles que ustedes procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En otras palabras, el Señor está diciendo, ustedes no aceptan mi palabra. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Quién era el Padre de ellos? ¿Ah? Satanás. ¿Sí? Bueno, en esta segunda porción, ¿no? Tal vez el más conocido, es mucho más fácil hablar de esta porción que de la anterior, les quiero decir. Pero también les pido perdón porque los versículos anteriores solamente los sobrevolamos, no tuvimos tiempo de navegar ahí en profundidad, ¿no? Hay mucho contenido espiritual, profundo y también teológico en lo que nosotros leímos. Pero ahora vamos a tratar de profundizar en esta parte. El Señor les estaba diciendo a los que habían creído en Él que debían conocer la verdad. ¿Cuál era esa verdad? No era solamente el darse a conocer como el Señor y que ellos lo reconocieran, que supieran que era el Hijo del Dios, sino también era una verdad que se aplicaba a ellos. Y era la verdad que ellos eran esclavos del pecado. Al final de la porción dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya espacio en sus corazones. Ustedes creen, pero no aceptan. Y esto le pasa a muchas personas hoy. Muchos creen en Dios, pero no aceptan la verdad de Dios como Dios mismo y la verdad de Dios acerca de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor estaba tratando de hacerles entender. Nos cuesta a veces aceptar la palabra de Dios. Nosotros conocemos y reconocemos que las Sagradas Escrituras son la expresión, son el verbo de lo que Dios nos da a conocer. Aquí está su revelación, aquí está su voluntad, aquí está todos los consejos que el Señor quiere para fortalecer nuestra vida, para darnos a conocer, y nosotros sabemos que lo que está aquí es palabra de Dios, ¿sí? Bien, ¿usted cree eso? Bien. Ahora, una cosa es creer esto, y a veces hay partes de la Biblia que nos cuesta aceptar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo tengo ahí en el celular. Ustedes han visto que las redes han invadido nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras relaciones, nuestras comunicaciones. Mire, vaya usted a una reunión y va a encontrar, no una reunión cristiana, una reunión cualquiera, usted va a encontrar un montón de gente metida dentro del aparatito buscando cosas. Pase por un bar y usted va a ver que los que están sentados tomando un café, los dos están navegando, vaya a saber por otro lado, por lo que están ahí. Pero los cristianos también hemos navegado y hemos entrado en esa clase de vinculación y de relación que tiene una forma también muy particular de poder llegar. Nosotros transmitimos mucho a través de las redes. Ahora, dígame esto. Usted abre la red, Instagram, Facebook, WhatsApp y toda Twitter y toda esta clase de plataformas en las que nosotros podemos estar vinculados. Dígame, ¿cuándo sale un versículo allí que diga usted es un pecador? Nunca. Le va a decir, este día ha sido creado por Dios para ti, es maravilloso. El que tiene el teléfono en la mano va a ser bendecido por Dios, ¿sí? ¿Ah? Estamos en un escenario en donde el Evangelio, en donde la palabra de Dios está acomodada a nuestras necesidades. Y es lo que le pasaba a estos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. El Señor les dice, ustedes son esclavos. Miren, hay un versículo que a nosotros, los creyentes, nos encanta escuchar. Y suele transformarse en una muletilla de bendición
que nosotros queremos escuchar. Primera Pedro 2:9, ¿se acuerdan? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, y tenemos el pecho así, ya no nos caben más medallas. ¿Ah? Para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué impresionante texto! ¿Pero a quién le gusta escuchar? Usted es un pecador. Necesitamos de Dios y de su perdón y de su salvación y de su redención todos los días hasta que el Señor venga. Y ya por ahí no es tan lindo, ¿no? Y ese les pasaba a ellos. Entonces el Señor les dice, ustedes conocerán la verdad, y si permanecen en la verdad los va a hacer libres. Y los judíos le dicen, ¿libres nosotros? No, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros jamás fuimos esclavos. Ellos tenían un tan alto concepto de sí mismos y una posición tan construida de manera religiosa delante de Dios que ellos no podían reconocer en dónde estaban. Y eso nos pasa a nosotros. A veces en nuestras relaciones con los que conviven alrededor nuestro, nosotros somos los hijos de Dios y ellos son los incrédulos. El almacenero se va a ir al infierno. El jefe mío está para atrás. Hermanos, no es esta la verdad del Evangelio. Nosotros somos redimidos, pero somos pecadores redimidos. El Señor no rompió el molde con vos. El Señor ha hecho una obra bendita de redención y de salvación en nosotros, pero yo soy una nueva criatura en Cristo. Y con ese texto nos vestimos y salimos a la iglesia. Y yo quisiera ver, y me pongo en primer lugar, si el Señor pasara delante de ustedes toda la semana mía. Les aseguro que esa nueva persona en Cristo deja mucho que desear por ahí. Pero nosotros, fíjense la arrogancia de estas personas, ¿no? ¿Por qué no decís esto? Nosotros somos linaje, nosotros somos hijos de don Abraham, nosotros tenemos todo a nuestro favor. Piense conmigo, hermano, estos muchachos ¿se habían olvidado de los 430 años que pasaron esclavos en Egipto? Nosotros nunca fuimos esclavos. Estos judíos no podían salir 2 pasos fuera del templo y encontrarse con un soldado romano al cual no lo podían ni siquiera mirar a los ojos. Una Roma que había puesto su pie sobre la tierra santa y a la que los judíos tenían que pagarle tributo para que los dejaran sobrevivir. Su esclavitud no solamente era histórica, sino que era cotidiana. Ahora, si ellos no podían ni siquiera con su historia y con su realidad comprender la condición real de esclavitud, miren ustedes si iban a comprender que ellos eran esclavos del pecado. Era difícil para ellos. Era casi imposible entender que ellos sean esclavos del pecado. Ahora, hermanos, no es bueno que nos digan, ¿no? No es agradable que nos digan que somos pecadores. ¿Cómo te atreves? Yo lo quiero llevar de nuevo a esto. Era Cristo el que estaba ahí. Era el Señor el que estaba ahí. Y estos muchachos son unos caraduras. Unos religiosos impertinentes que estaban en el templo del Dios de los cielos, delante del Señor Jesucristo. Y dice, ¿cómo te atreves a decirnos esto? La verdad que por eso el Señor les dice, verso 25, ¿se acuerdan lo que leímos? Por eso tengo que decirles muchas cosas acerca de ustedes y tengo que juzgarlos porque ustedes viendo no creyeron. Un día se van a presentar delante del Señor.
tengo una cierta envidia de ellos, porque a mí me hubiera gustado estar cuando el Señor vino. Me hubiera gustado conocerle, me hubiera gustado ver sus milagros, me hubiera gustado escucharle, me hubiera gustado comer del pan y de un poquito de pescado cuando él alimentó a los 5.000. Pero también me da profundo temor porque es probable que yo hubiese estado parado en el mismo lugar que ellos. Aun viendo todo lo que vieron de mi Señor, ellos no le conocieron. Hermanos, hemos alcanzado la libertad de nuestro Dios. Y a veces no le conocemos. Y el Señor se los dice. Ustedes tienen historia, ustedes tienen religión, ustedes tienen tradición, ustedes tienen templo, pero ustedes no conocen la verdad. Hermanos, la verdad revelada, es esta. Y hay una enorme ignorancia del pueblo de Dios y hay una falta de dedicación y de decisión a estudiar su palabra. Pescamos textos como si fuesen perlitas que sacamos de... Pero hermanos, la palabra de Dios está llena de consejos. Comience con el... ¿qué? No les voy a preguntar, pero ¿usted alguna vez leyó la palabra de Dios completa? ¿Usted dedicó un tiempo de su vida, de su día, para comenzar a leer la palabra de Dios? Yo empecé un montón de veces, llegué a la genealogía y chao, me cansé. Este hijo de este otro, hijo del otro, hijo del más allá, qué sé yo. Pero después de que la terminé de leer y uno comienza a estudiar, encuentra el sentido. ¿Sabe por qué? Nos han enseñado que la interpretación bíblica está primero literal, uno tiene que leer, está ajustada al tiempo y a la cultura para quien fue escrita, y ahí nos quedamos nosotros. Déjeme decirle que esa es una interpretación de la palabra de Dios incompleta. Debe tener necesariamente quien lee la palabra de Dios estos conceptos. Debe leerla, debe saber en qué tiempo, para quién, cómo era el momento cultural y cuál era la parte de la historia. Pero hermano, si usted no tiene la dirección del Espíritu Santo, se va a volver un legalista. Se va a volver una persona ajustada a la letra. Y la letra sola no es completa. Por eso el Espíritu Santo nos dará a conocer todas las cosas, dice el Señor. Entonces, busquemos la palabra de Dios, busquemos la verdad, pero antes, hermano, busque la guía y la dirección del Espíritu Santo. Lo que significa que antes de sentarnos a leer la palabra de Dios, tenemos que confesar. Porque el Espíritu Santo revela un corazón santo. Se dan cuenta que no es tan fácil leer la Biblia, ¿no? Nosotros agarramos la mañana, vamos a leer lo que le pasa hoy. Chan, 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 agarramos el celular y decimos, este es el devocional que me toca para hoy. ¡Chum! Ponemos acá. Agarramos el libro de devocionales. ¿Quién tiene un libro de devocionales? Tengo como 4. Y agarro el día y veo este, y el otro día veo este otro, el día y cerramos el libro de devocionales, hacemos una oración expresa al Señor, medio mercado libre, y partimos a la vida. Y es pobre. Y nos deja vulnerables a caer de nuevo en el pecado y en la esclavitud. Por eso te animo, hermano, te estimulo, querida hermana, a que nosotros dispongamos de un tiempo prudente, santo, durante el día, para... Me encantó lo que comentaba el hermano acerca de este muchacho, ¿no? Que abría los ojos y decía, gracias Señor por este día, gracias Jesús por este día. ¿Ah? Lo que pasa, ¿sabes, Pupi? Que yo trabajo 10 horas por día, o 20 horas por día. Llego a la casa, no cansado, 2 veces cansado. Estoy molido. Ahora, ¿es cierto? Sí, hay mucho de eso, ¿no? Sí. Después de que llega cansado, molido y todo lo demás, ¿cuánto tiempo ve televisión? Porque llega cansado, molido, pero tiene Netflix. Y si no tiene Prime, y si no tiene HBO, y si no tiene canal de cable y se pasa viendo, ¿cómo se llama? Ahora que está Tinelli, ¿cómo se llama el programa? Lo saben, no me digan que no lo saben.
Entonces nosotros a veces escogemos el espacio en donde dejamos a nuestro Dios. Y el Señor les dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero no permanecen en mi palabra porque mi palabra no haya cabida, espacio en ustedes. En realidad a las personas no nos gusta que nos digan nuestros defectos. Es algo natural, ¿cierto? No solo los conocemos, pero somos expertos en ocultar nuestros errores, nuestros defectos, nuestras enfermedades, pero somos expertos, realmente expertos en ocultar nuestros pecados. Y eso nos hace esclavos de nuestros pecados. Y cuando son descubiertos nuestros pecados, ¿qué hacemos? Nos ponemos en víctima y le echamos la culpa al otro. Adán, comiste del fruto que yo te dije que no comes. Señor, la mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Y la serpiente ya no podía echar la culpa a otro animal, así que quedó ahí. Pero por naturaleza tratamos de desligar nuestra responsabilidad. Hermanos, la esclavitud del pecado no es algo solamente que tiene los que están afuera. A veces nosotros también. Pero el Señor quería hacerles notar a ellos que ellos, su condición de esclavos. Les pregunto, ¿cómo buscarían la libertad si no se reconocían como esclavos? Nadie que se reconozca como esclavo va a buscar cambiar su condición. Ellos estaban cómodos como estaban. Estaban bien. Ellos estaban esclavos de ciertas tradiciones, de una ley casi sin vida, de una cantidad de ritos y ordenanzas que ellos cumplían y que les habían dicho, si ustedes guardan la fiesta van a ir al cielo. Así de sencillito. Resumiendo, la palabra y las enseñanzas de todos los maestros. ¿No? Cualquier parecido con algunas religiones, ¿no? Voy a hacer esto y Dios te va a perdonar, voy a hacer lo otro. Es mera coincidencia, cada uno saque sus conclusiones. Pero también a algunas personas nos gusta estar en el medio, cumplir algunas pautas. Estos judíos cumplían algunas, nos gusta cumplir algunas pautas, algunas condiciones, algo de religiosidad, como para no sentirnos nosotros tan malos, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, yo cumplo con esto y entonces voy a tener bendición de Dios. Nos gusta cumplir en algunas partes para no parecer tan malo y para no perdernos el premio, que es ir al cielo y que el Señor nos bendiga. ¿Sabe una cosa, hermano? No podemos hacer tratos con Dios. Dios no es un comerciante de bendiciones. Dios es Dios. Y Él ha pagado por tu corazón el más alto precio del universo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos dio con Cristo, ¿cómo nos dará juntamente con Él? Y entonces, hermano, ¿por qué andas buscando cosas donde no las vas a encontrar? Buscad primeramente el reino y todas las cosas vienen por añadidura. El Señor te dice, yo no te las cobro las bendiciones. No hay plan de cuota. No necesitas una cantidad de oraciones. No necesitas una enorme cantidad de días dentro de la iglesia. Las horas de tu ministerio no van a sumar mi bendición a tu vida. Ustedes son esclavos, le dijo el Señor. Nosotros. ¿Cómo te atreves a decirnos tales cosas? Hermanos, somos llamados a ser libres. Pero la libertad es parte, es fruto, es la bendición que nosotros recibimos por la obra del Señor Jesucristo, pero no todo termina ahí, todo empieza allí. La palabra del Señor tiene que encontrar cabida en nuestro corazón. Pero eso yo no lo puedo decidir por vos. Sos vos el que tenés que decidir hasta dónde dejás que el Señor hable a tu corazón, hable a tu vida
Y sabes una cosa, yo no sé lo que estás viviendo vos. Te dejaron fuera del trabajo, no te alcanza el dinero, tenés problemas emocionales dentro de tu casa o de tu matrimonio o con tu pareja. No sé si estás enojado con tu hijo o con tu papá. Yo no lo sé. Lo que quiero decirte es que Dios tiene la respuesta para todas esas situaciones. No va a cambiar al otro. El Señor es un alfarero que mete la mano en nuestro corazón, no en el del otro. Si el otro tiene sed, te va a hacer vaso a vos. Si el otro tiene necesidad, el Señor te va a hacer herramienta de misericordia a vos en la vida del otro. Estos religiosos no lo entendieron, no lo comprendían y sobre todo, lo peor, no lo aceptaban. Habían creído en Él, pero no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Por eso yo decía que hay muchos templos, y creo que en mi iglesia los hay, con muchos evangélicos muy cómodos, pero con cristianos en un número menor. Hermanos, que el Señor bendiga esta congregación y que cada uno de nosotros en esta mañana podamos reconsiderar nuestra posición delante de Dios. Si necesitas volver al Señor, volver al Señor. Si necesitas encontrarte con Él, encontrate con Él. Si necesitas humillarte, humillate. Pero hermanos, podemos estar, aún siendo hijos de Dios, esclavos del pecado, atados por vicios, atados por conductas indecentes, atados por pensamientos impropios. Y hemos creído en Él, pero no nos gusta que nos digan tal cosa. ¿De qué, hermano, nos ha librado el Señor? Yo les voy a decir 4 y ustedes me van a ayudar con otras, ¿sí? ¿Se anima? Bien. La primera, Colosenses, capítulo 1, verso 13. Quiero decirte, hermano, que nuestra libertad tiene nombre y se llama Jesús. Él es el dueño de nuestra libertad. Colosenses 1, 13, 14, ¿qué dice? Muy bien. ¿De qué nos libró el Señor? De las tinieblas. Y miren que si las hay hoy, ¿no? Y bravas. Ahora, ustedes saben que hay algunos creyentes que somos gendarmes. Ustedes ven que todo país tiene fuerzas de seguridad, ¿no? Está el ejército, que es el que nos defiende de alguna cosa. Está la policía, que son los que nos cuidan entre nosotros. Y están los gendarmes, que son los que cuidan las fronteras del país. Y hay muchos que nos gusta estar en la frontera entre la oscuridad y la luz. Nos encanta caminar al lado del precipicio. Estamos ahí. Vamos un ratito para acá y otro ratito para acá. Y durante la semana estoy en gris y los domingos me vengo para la luz. Hermanos, el Señor nos ha librado de las tinieblas. No vuelvas. No vuelvas. Porque el Señor nos libró de las tinieblas, pero siguen ahí. Las tinieblas siguen ahí. Un día el Señor, en su bondad y en su justicia, llegará el juicio final y nosotros seremos definitivamente trasladados al reino de la luz. Pero mientras tanto, aléjate de la frontera, hermano. ¿Ah? Haceme caso. ¿De qué otra cosa nos libró el Señor? Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice? Alguien que me ayude. Que lo lea. Señor, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, ¿no? Y la última parte del verso 9 dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. La ira de Dios todavía está pendiente de ejecución sobre este mundo. ¿Mm?
Y va a venir, ¿eh? Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nosotros tenemos la tranquilidad en nuestro corazón de que el Señor nos ha corrido del juicio. Hemos sido justificados por la sangre del Señor. Si el Señor nos ve, nosotros somos justos. Si el Señor pone su vida sobre nuestra historia, solamente encuentra la cruz. Y si el Señor abre sus oídos e inclina sus ojos sobre tu corazón, el Señor te va a escuchar. Porque Él nos ha librado de la ira venidera. Otra, Romanos capítulo 8, verso 2, este es muy conocido. Romanos 8, capítulo 2. ¿Se acuerdan que Pablo estaba allí un poco desconcertado por lo que pasaba en su vida? ¿Y qué dice Romanos 8, 2? Se las leo yo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor rompió nuestras cadenas del pecado. Así como le pasó al carcelero Filipo. Salí, hermano, de adentro. El Señor ya abrió la puerta, rompió las cadenas. ¿Qué espera para salir del lugar de nuestras prisiones? Y vivir una vida de libertad que honre y bendiga su nombre. El último, Gálatas capítulo 1, versos 3 y 4. Pablo le escribe a las iglesias, a los hermanos que estaban en la región de Galacia, ¿cierto? Recordemos, Gálatas no era una iglesia como Tesalónica, como Colosas, como Éfeso. Era una región en donde había distintos grupos y el apóstol Pablo les escribe de esta manera y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y este siglo es malo. Y hay malos en este siglo. Pero los malos no pueden entrar en el terreno de la gracia. ¿Tenemos lucha? Sí. ¿Tenemos dificultades? Todos los días. ¿Tenemos incertidumbres? Como todos los argentinos. Vamos a votar dentro de poco y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero el Señor nos libra de este siglo malo y de las repercusiones del siglo malo. Él cuida y ampara a su iglesia. Por eso, hermano, congrégate, mantenete en comunión, fortalece tu corazón en la comunión con otros. Yo lo escuchaba a Luis que decía: el jueves nos vamos a juntar a orar y les vamos a pedir a todos los líderes que vengan a orar. Vení y orá por tu ministerio. Orá por los chicos de tu escuela dominical, orá por los adolescentes que vos ministrás, orá por los hermanos que están, orá por Ituzaingó, que tiene un proyecto y se está vislumbrando la mano del Señor para transformarse en iglesia. Orá, mantenete en comunión, porque el siglo terrible en el que vivimos es malo. Dejo con ustedes solamente 3 versículos como recomendación. Dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén sujetos otra vez a esclavitud. Qué hermosa expresión del apóstol Pablo, ¿no? Nosotros estamos llamados por el Señor para estar y reconocer su verdad y mantenernos firmes en ella. Miren lo que dice el salmista en Salmo 119:45. Dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si nosotros buscamos la palabra de Dios y buscamos su dirección, nos va a mantener en libertad, aun cuando apresen nuestro cuerpo, aun cuando cierren nuestra boca, aun cuando cierren nuestros templos, aun cuando nos persigan como cristianos. El Señor nos da su libertad si nosotros buscamos sus mandamientos. Y dejo para el final Santiago capítulo 1 verso 25. Dice así: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será. Sean ustedes, hermanos, por la gracia de Dios, bienaventurados en todo lo que emprendan esta semana y en el resto del tiempo que el Señor nos dé aquí. Gracias una vez más, hermanos, por la consideración de haberme escuchado, por haberme
invitado aquí. Realmente para mí ha sido un gozo. No pudo venir Alejandra, mi esposa, porque está con una clase allá, pero hermanos, les transmito nuestro afecto y nuestro cariño nuevo. Sea el Señor bendito en este lugar. Gracias.